Continuamos con tu programa Noches Espectaculares. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a nuestro amigo Arnulfo Estrada Ramírez, quien es consejero cronista retirado de nuestra querida ciudad de Ensenada. Una persona que le ha gustado indagar en lo que es la historia de esta ciudad. Y hoy en particularmente vamos a platicarles de lo que han sido los carnavales en esta querida ciudad de Ensenada. Porque curiosamente los carnavales de Ensenada casi están asociados con la misma historia de la ciudad. Es decir, yo creo que había 100 habitantes aquí y ya había carnaval. Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estimado amigo. Efectivamente, Ensenada tiene su fundación a partir de 1882 y apenas 11 años después se organiza el primer carnaval. Estamos hablando de que había en Ensenada aproximadamente 300 habitantes. Entonces era un pueblo muy pequeño, pero que ya tenía posibilidades de futuro. Por su bahía, por la cercanía, por el mar, que era la comunicación entonces con Estados Unidos. Y entonces había un movimiento. Antes de Ensenada fue Real del Castillo el pueblo, el que tenía la capital. Pero Real del Castillo tenía como base la minería. Cuando empieza a bajar el auge de la minería, entonces la gente empieza a decir, bueno, ya no hay aquí mucha posibilidad, futuro económico. El Real del Castillo ya tenía pocas minas, inundadas algunas de ellas. Entonces había ya una población de alrededor de 2,000 personas en el Real del Castillo, en ese pequeño pueblo. Y Ensenada tenía apenas una casa que la habitó desde 1824 la familia Gastelum. Entonces Ensenada pasa a ser un pueblo con una casa hasta 1877-80 era una casa, y luego empieza, cuando Real del Castillo empieza a bajar la minería, la gente empieza a emigrar y a comprarle terrenos a aquel habitante de Ensenada, a Pedro Gastelum. Y ahí empieza el futuro, a verse el futuro de Ensenada. Se empieza a fraccionar y luego, pues ya cuando hay una cierta cantidad de habitantes, porque se cambia la capital de Real Castillo de Ensenada en 1882, en mayo, 15 de mayo, hay fecha. Y la gente dice, bueno, pues ¿qué hay que hacer en Ensenada? Pues ahí hay que hacer fiesta, y es como empiezan la gente a inquietarse y a ver la posibilidad de hacer un carnaval. Y se aprovecha la oportunidad cuando en ese año viene el jefe político, llega a Ensenada, estaba fuera de la ciudad, y en 1891 dice, pues hay que recibir al jefe político, que ese era el general Luis Emeterio Torres. Y le dice, ¿qué hacemos? Pues hacemos una fiesta, vamos a hacerlo como carnaval. Y ahí empieza el carnaval. 1891, durante 3 días se hace la fiesta. Y básicamente es una fiesta sencilla, se organiza, la gente se disfraza. En lugar de confeti, todavía no se usaba el confeti, se arroja harina a las calles. Sí. Y empieza alrededor de donde está ahorita el Monumento Hidalgo. Vienen hacia un desfile pequeño hacia la calle Gastelum, se regresan por la Quinta y por la Ruiz, y otra vez ahí termina la fiesta. Un circuito. Un circuito que es básicamente de monumento a Hidalgo, por la calle Gastelum, Quinta, se mete a la Ruiz, y termina ahí en la plaza de donde está ahorita el monumento. Sí. Que por cierto los quieren cambiar en estos días. Sí, oye, Arnulfo, ahorita que decías que Ensenada, o particularmente Real del Castillo, fue la cabecera o la capital, dijéramos, del estado de Baja California, y entonces territorio norte de la Baja California. Hay mucha gente que le tiene mucho respeto a algunos ensenadenses porque dicen que lo que es la rancia aristocracia de Baja California la tenemos aquí en Ensenada, porque todavía hay gentes con apellidos ilustres, ¿no? Que son los, dijéramos, fundadores de este estado.
acordémonos que Ensenada fue poblada por muchos extranjeros. Por eso es común ver apellidos como Eaton, como Pelarrey, Crossway. Hay muchos apellidos que tienen que ver con la fundación, porque mucha gente se vino de Estados Unidos por la fiebre del oro, a Real del Castillo. Y esa gente que fundó Real del Castillo también fundó Ensenada y otros pueblos alrededor de Ensenada. Se enamoraron de nuestras mujeres, los hombres, y fueron formando las familias, ¿no? Bueno, entonces la bahía de Ensenada era un lugar precioso. No hay una bahía con esas características en todo el noroeste de México, ni siquiera la de San Diego en Estados Unidos tiene esas características. Entonces era un atractivo y se veía futuro. Y muchas de las gentes que llegaron pues son extranjeros. Hay un censo por ahí en 1888 que la gran mayoría de esas personas eran de origen extranjero. Uh-huh. Sí, efectivamente. Oye, y hablando de carnavales, pues fueron luego tomando referencia de que pues esa fiesta que fue circunstancial para darle la bienvenida al jefe de la comuna, pues posteriormente ya se hizo tradicional. Sí, es interesante. Desafortunadamente, entre esa fecha y 1917 hay poca información. Hay que recordar que hubo conflictos importantes a nivel nacional e internacional. En ese tiempo se atraviesa la Revolución Mexicana, que es previo a 1910. Ya había ciertos problemas. Se viene la lucha armada en 1910. Entonces, eso de alguna manera afecta al país, afecta a la parte norte, aunque si bien Ensenada estaba muy lejos del centro donde se hizo la lucha armada, de alguna manera afectó, pero también se le suma una invasión de estadounidenses en 1911, que se apoderan durante algunos meses de esta región, y eso, por supuesto, también evita que haya fiestas. Entre esos años y 1917, pues hay poca información. Uh-huh. De hecho, las fotografías que he mostrado por ahí en las publicaciones del carnaval de 1891, hay una corte real, pero no sé quiénes son los personajes. Esa información no es posible todavía obtenerla. Tal vez la información en buena parte de ese tiempo se perdió cuando se quema el Palacio Municipal, aquí en la Tercera y Gastelum, en 1945. Ahí se pierde mucha información de ese periodo. Pero en 1915 se traslada la capital de Ensenada a Mexicali. En ese tiempo, Esteban Cantú también se lleva el carnaval. Es curioso, pero hay un carnaval bien organizado en 1916, no en Ensenada, en Mexicali, donde participa en buena medida el personal militar. Hay carros alegóricos, hay fotografías donde está el carro militar con toda la corte real. Y se intentó llevarlo, no sé, Esteban Cantú, yo creo porque consiguió recursos, a Mexicali, pero también se lleva a cabo en Tecate en 1917, 19, hay algo de información. En Mexicali, con el tiempo, también se hacen algunos carnavales, pero no prosperan por las mismas características de la ciudad. Sí, y aparte recordemos que los carnavales se llevan a cabo en los puertos de todo el mundo. Así es. Que es una de las características principales de esta fiesta. Vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos rápidamente para seguir platicando de este interesante tema. Bueno, continuamos con tu programa Noches Espectaculares. Estamos abordando un tema muy interesante que es pues la historia de los carnavales aquí en nuestra querida ciudad de Ensenada. Está conmigo Arnulfo Estrada Ramírez, quien es consejero cronista retirado, pero historiador también de esta ciudad, conocedor de muchos temas importantes.
Hoy le pedimos que nos consiguiera material que tiene que ver con el Carnaval de Ensenada y pues aquí está con nosotros para que disfrutemos de toda esa información y la compartamos con ustedes. Arnulfo, ¿cuándo es el primer carnaval formal? Sí, mencioné muy brevemente los antecedentes a esta fiesta que ya se formaliza como es un carnaval moderno a partir de 1918. Hay un interés, ya pasó la Revolución Mexicana, ya se estabilizó más o menos la situación en el norte, entonces se decide hacer un carnaval ya en forma, bien planeado, para lo cual toman el apoyo de una persona que viene de Mazatlán, que los apoye para ver que se haga un carnaval en forma. Entonces, a partir de 1918, es el primer carnaval que yo considero bien organizado de Ensenada, aunque de los anteriores hay poca información para ver con qué detalle. En este sí hay detalle. Voy a permitirme mencionar así brevemente con unas notas que hice de ese carnaval, cómo fue organizado. Dice, la elección de la reina del rey fue previa a la quema del mal humor, que fue un sábado. Hay una carroza real que se dirige al Parque Revolución, donde se le entrega a la reina las llaves de la ciudad en el kiosco. Aquí entra ya un elemento nuevo, el Parque Revolución. Sí. Hay edificios icónicos, zonas icónicas de Ensenada, que han sido parte de la historia del carnaval, como el mismo Parque de Revolución, el monumento a Hidalgo, el ex Palacio Municipal que se fue quemado, la exaduana también que fue quemada, y otros lugares. Después, posteriormente, el Cine México. Dice, del Parque de Revolución se dirigieron al Palacio Municipal, el que se fue quemado en el Tercera y Gastelum, en donde se llevó a cabo la coronación de la reina. Ahí fue la coronación. Después de la coronación se llevó a cabo el desfile por las calles principales, es decir, calles Ruiz y Gastelum. Dice, la gente entusiasmada entonces arrojaba serpentinas y confeti. El mismo domingo en la noche se llevó a cabo el baile del dominó y careta, donde hubo más de 80 mascarillas. El baile terminó a la 1 de la mañana. El lunes por la mañana las comparsas y la gente disfrazadas recorrieron las calles. En la tarde nuevos carros alegóricos y automóviles adornados hicieron lo mismo. En la tarde la gente se fue al Paseo Hidalgo, donde hubo música y batallas de serpentinas y confeti. Ya el martes por la tarde se llevó a cabo el desfile donde participaron más de 50 carros alegóricos y automóviles lujosamente adornados. Al frente se iba la soberana, que era Luz Caballero y José Chavarí, reina y rey. El desfile, dice, terminó con la premiación de los mejores carros alegóricos y los mejores disfraces. Ya en la noche se llevó a cabo el gran baile, que le llamaron el baile de fantasía, y ese fue en el Palacio Real, es decir, el Palacio Municipal. Tenía un salón muy grande y además era el centro político de Ensenada. Lo mismo, a cosa interesante, lo mismo hizo el sector popular. Ya aquí ya hay una separación del sector popular, que era la mayoría de la gente, y el sector mejor posicionado económicamente, que entonces también se manejaba como el fifí. La palabra fifí venía desde entonces en esos carnavales, ¿no? Entonces ya se diferenciaban. Ese sector popular hizo su baile en el Teatro Progreso. El Teatro Progreso estaba en la calle Obregón entre Tercera y Cuarta. Que no sé la historia que pasó con ese teatro, pero ya había ahí un interés popular por hacer la fiesta aparte. Entonces ahí hay una fotografía por ahí que aparece con todos los personajes disfrazados de diferentes, de turcos, de mariposas, de gitanos, de barajas, dice, de India, de japonesa, hawaiano, de China poblana. Voy a mencionar por qué era importante ese sector popular y el sector pudiente. El sector pudiente es el primero que organizó los carnavales, porque tenía los recursos económicos para un automóvil, para un disfraz adecuado. Entonces acudían muchas de las veces a comprarlo a San Diego.
Ahí se vestían con disfraces adecuados. Y bueno, ese sector económico pudiente lo hizo por los carnavales más lúcidos, mejor organizados, fueron apoyados por ese sector económicamente mejor. Sí, incluso se habla que por esas épocas hay gente que dice, ¿es cierto que los clubes sociales se encargaron de organizar carnavales? Pues sí, efectivamente estamos hablando de ese sector, nada más que entonces ya como que hoy lo va a organizar el Club de Leones, el próximo año el Club Rotario, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y eso le dio también pues mucho auge al carnaval, se dio a conocer, empezó a ser visitado por gente que venía de Estados Unidos y del resto del estado, y llegó el carnaval de Ensenada a tener una buena presencia a nivel noroeste, incluso equiparado con el carnaval de Mazatlán, que ahora es el mejor carnaval de México, pero ahí la diferencia entre el carnaval de Mazatlán y Ensenada es que ahí se le inyecta muchos recursos desde el mismo gobierno. Y también, claro, que influye el clima, porque aquí tenemos en contra del clima. Pero con todo el clima, Ensenada se ha distinguido por ser un carnaval muy participativo. Sobre todo en la época de oro, donde el sector social se integra el sector comercial, y empiezan a organizarse carnavales como, recordemos aquellos carnavales que hacían los cementeros, los electricistas que fueron los que empezaron esta dinámica, siguieron los cementeros, y luego los troqueros que le dieron un brillo al carnaval muy interesante. Se integra también los colchoneros, pero creo yo que cuando... Hasta los telefonistas participaron. Telefonistas, sí. El sector popular de la colonia popular, con sus carros alegóricos que dieron mucha fama. Creo que cuando el carnaval empieza a bajar su calidad, es a partir de 1985, precisamente cuando se elige al colchonero y se cambia al bulevar. La gente ya no le gustó el carnaval en el bulevar, porque el bulevar es más abierto, muy frío. Recordemos que Ensenada, pues, en ese tiempo carnaval, es frío y lluvioso. Entonces la gente... y ese primer año fue enfrente del Riviera, curiosamente. Enfrente de Riviera y por ahí el área entre la Plaza Cívica y el Riviera, sí, se hizo carnaval. Pero la gente ya no lo aceptó, no lo vio bien, y se decide cambiar el siguiente año a la Ruiz. Se le da otra vez el impulso a la Ruiz, pero ya en la calle Ruiz, que era su fiesta tradicional, funciona por más de 20 años, para después regresar al bulevar. Pero en la calle Ruiz empiezan las inconformidades del sector comercial. Curiosamente... Lo que pasa es que ahí hacemos una acotación importante. Antes los puestos se metían en las bocacalles y la calle Ruiz estaba libre totalmente. Así es. Pero luego lo empezaron a vender o lo empezaron a subastar la fiesta, y ya pues al que le vendes, él quiere sacar su dinero y una ganancia, y entonces vendió las bocacalles y vendió la Ruiz completa. Entonces ya la gente no podía accesar a los comercios, y evidentemente que muchos empezaron a pegar de gritos, aparte del desorden que se hacía en la calle, ¿no? Qué bueno que mencionas, Salvador, eso, porque sí, efectivamente, cuando se pasa a la iniciativa privada, se reducen los puestos, también se reduce el área donde la gente participaba, y es otro de los factores que bajó la calidad de carnaval. La gente también, pues era un riesgo invertir en un puesto porque les cobraban bien. No se sacaba ni los gastos para pagar el espacio. Entonces la gente empezó a decir, no, pues qué sentido tiene que yo invierta en el carnaval y no saco ni siquiera para pagar lo que estoy pagando de permiso. Y una serie de factores hacen que el carnaval empiece a bajar. Ya las empresas ya no participan como antes, los troqueros le bajaron. Hay una discusión entre si participan ellos u otros, porque también ya había competencia en cierto momento con el sector. Pero el carnaval empieza a perder.
Nuevamente se regresa a la calle, al bulevar, y no ha funcionado. No ha funcionado. Todavía, después de muchos años, el carnaval se regresó el año pasado, que fue un carnaval también de última hora organizado. No fue un carnavalito para mí, no funcionó. Había abierta oposición de muchos comercios de la calle Ruiz. Entonces había parte de la calle Ruiz donde se respetó esa decisión de los comercios y eran como lunares, no había nada ahí. Sí, y curiosamente, digo, en otros carnavales por la avenida Ruiz, la calle estaba llena. Era jolgorio con grupos musicales en cada cuadra, y en esta ocasión, como tú dices, ¿no? Había una cuadra que estaba muy llena, pero la otra cuadra estaba vacía, entonces se desconectaba totalmente la fiesta. Pues eso hizo un carnaval muy deslucido el año pasado, y pues no funcionó. Aparte, pues que no, el desfile fue muy pequeño. Participó por ahí, hay una crítica que yo también estoy de acuerdo, donde desfila un carro alegórico con baños portátiles, unos que tienen que ver sanitarios portátiles, ¿no? Y eso no lo vimos bien. Es parte también de un carnaval que no se le ha puesto la atención adecuada por la cantidad que tiene de años. Tiene 133 años de que se hizo el primer carnaval en Ensenada. Entonces es mucho tiempo para estar pensando que se puede hacer, que puede evolucionar la fiesta, pero es al revés. Por eso el artículo que yo escribí, que ha sido muy aceptado y que tiene en este momento, después de 3 días, más de 1000 visitas. Hay comentarios, hay participación donde toda la gente dice, pues ¿por qué no hacer un carnaval si que merecemos, que merece el sector popular? Porque es la fiesta popular más importante y más grande y antigua del Estado. ¿Por qué no apostarle a seguirla haciendo como tal? Porque forma parte de la historia de Ensenada. En ese sentido, y yo como cronista entonces, yo defendí mucho su espacio, ese sector, y ahora como consejero, pues yo sigo insistiendo en que debemos fortalecer la identidad de este pueblo, que tiene un clima maravilloso, paisajes que no tienen muchos lugares. Tenemos en Ensenada, aparte de mar, tenemos el desierto, tenemos las 2 sierras más importantes con coníferas en toda la península. Entonces, tenemos bellezas naturales increíbles. Aunque las calles no estén tan bien conservadas y cuidadas, ¿no? Así Pero es. eso tiene solución. Sí. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hacer una conclusión general de este interesante tema. Seguimos platicando, amigos, aquí en tu programa Noches Espectaculares con nuestro amigo Arnulfo Estrada Ramírez, quien es consejero cronista retirado de nuestra muy querida ciudad de Ensenada, historiador, y hoy pues estamos platicando de lo que ha sido la historia del carnaval de una manera muy breve, porque pues imagínense estar haciendo un análisis de más de 100 años del carnaval y con personajes y nombres y demás, pues es como que muy cansado. Ocuparíamos más de 3 programas para poder hacerlo de manera correcta. Pero en esta parte, Arnulfo, yo creo que sería interesante también hacer un análisis de lo que ha sucedido y del sentir de la gente, porque lamentablemente pues es la decisión del propio gobierno quien decide no hacer la fiesta, aunque digan que fue idea de no sé quién o de no sé cuál. La verdad es que sin el apoyo del gobierno no se puede hacer nada, y si el gobierno decide no hacer la fiesta, fueron los regidores, fueron los funcionarios, fue quien fuera, de todas maneras el evento no se hizo. Así es. Sí, habría que recurrir a las interrupciones que ha habido carnaval. Mencioné al principio brevemente que había entre 1891 y 1916, 17, hay poca información, porque se atravesaban algunos conflictos de interés nacional e internacional, pero a partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, el carnaval es continuo.
hay más o menos 70 años donde el carnaval se hace en forma continua. Pero hay decisiones que de momento dices, bueno, ¿qué está pasando? La primera de ellas es, bueno, por algo que tiene que ver con la salud. La pandemia afectó a todo el mundo y en años de pandemia se suspendió el carnaval en 2021 y 2022. Se reanudó en el 2023, pero ya se hablaba de que posiblemente el carnaval fuera cambiado a otra fecha de verano. Entonces ya no hay carnaval, no sería carnaval, sería otro tipo de fiesta. Y ahí es donde empieza a manejarse que el carnaval definitivamente no se dé en invierno en Ensenada. Pero el carnaval es una fiesta internacional. Y que no es a juicio de una persona que no o se de un politice. grupo. Sí, Sí. porque lo que es el carnaval es una fiesta que antecede a lo que es la Semana Santa, Así ¿verdad? es. O la Cuaresma. Precisamente el miércoles de ceniza es el primer día de la Cuaresma y es un día después de que finalizan las fiestas de carnaval en todo el mundo. En todo el mundo la fiesta está ligada a otras fiestas, Sí. y principalmente la fiesta religiosa. Es un factor por el que no se debe cambiar una fiesta de carnaval, porque entonces ya no sería carnaval. Se atraviesa la pandemia, 2 años no se hace el año pasado, pero muy pobre desde mi punto de vista. No hubo tiempo suficiente para organizarse. Ya se hablaba de su posible cambio al verano, pero ya el colmo de los colmos fue que este año, desde el año pasado ya se ventilaba que iban a proponer que se cambiara, pero en enero se decide por el cabildo y se aprueba por el presidente municipal que no hubiese carnaval. Eso generó mucha discusión en las redes sociales, en la gente estuvo en desacuerdo. Entonces, días después aparece un póster donde dice, sí, hay carnaval, pero va a ser un carnaval histórico y Conmemorativo. Conmemorativo. Sí, que todo el mundo dice, pero conmemorativo significa que vamos a conmemorar algo, ¿no? O sea, ¿y aquí qué se conmemoró? Todavía no entiendo por qué se tomó esta decisión, pero pues no es un carnaval, es una fiesta con muy pocos tintes de carnaval, más que nada encerrada, privada, porque la gente popular no ha tenido acceso a ninguna o a muy poco de eso que le llamaron carnaval. Sí, y hay que decir que el carnaval es la fiesta en la calle, ¿verdad? Con grupos musicales, con bebidas espirituosas, en lugares específicos, y el carnaval es el desfile, que son las cosas que califica la gente para decir qué bonito estuvo el carnaval o qué feo estuvo el carnaval. Ahorita le preguntas a la gente qué opinas del carnaval. ¿Cuál carnaval? ¿Ya pasó? ¿O cuándo fue que nadie se enteró? Sí, yo también estoy en ese sentido de acuerdo. No hubo carnaval. El año pasado fue mini carnaval. Entonces, si le sumamos este año y los 3 anteriores, pues el carnaval no ha tenido presencia en 4 años en Ensenada. Y fíjate que yo aquí podría aportar que el carnaval se ha hecho de acuerdo a la disposición que tiene el alcalde en turno y su equipo de desarrollar la fiesta. Ha habido alcaldes que dicen, yo lo voy a hacer y lo vamos a hacer desde mi gobierno. Y ellos montan todo un equipo y una estrategia para hacerlo, auspiciado, dijéramos, por el ayuntamiento. Ha habido otros que dicen, se lo voy a dar a la organización de tal grupo o tal equipo bajo mi supervisión. Y ahí está metido un regidor, está metido pues la tesorería o quien sea para fiscalizar cómo se hace la fiesta, pero bajo el auspicio de la autoridad municipal. Pero a un regidor se le ocurrió la bendita idea de decir que el carnaval, si todo el mundo lo busca y lo quiere decir que debe de haber un beneficio económico, claro, pues hay que venderlo. Y entonces se deciden a venderlo, y entonces bajo esa perspectiva, pues evidentemente que quienes hacen la adquisición de esta fiesta, lo primero que quieren es sacar
lo que invirtieron, ¿verdad? Y luego la fiesta, cosa que tampoco ha sido del gusto y del agrado de todos. Y ya lo último que ha pasado, pues es que se ha vendido también a personas que no son ni siquiera de la ciudad y que finalmente, pues esto hace que la fiesta no tenga ni pies ni cabeza, ¿verdad? Porque no conocen la fiesta. Como se hizo el año pasado, que creo que se le concesionó a un grupo de Rosarito, que bueno, Rosarito que tiene que ver en Ensenada. Otro factor que es importante para una fiesta de este tipo se lleva a cabo bien, es el tiempo. Los carnavales, tengo entendido que a nivel mundial, los más famosos, termina la fiesta y empieza la organización para el siguiente carnaval. Entonces, es tiempo importante el factor para organizarlo. Un comité se debe nombrar donde apoye ese comité y trabaje un comité tal vez ciudadano ligado a la empresa, al sector gubernamental, pero no se hace así. Entonces, ahí veo que es una falla importante. La gente está esperando una buena fiesta, que también seamos conscientes y que pues, el gobierno debe tener un recurso importante para esta fiesta, como lo hace Mazatlán. El gobierno le inyecta una cantidad importante al carnaval y se asegura, pero también que no esté esperando que sea lucrativo desde el punto de vista para el gobierno, sino que el carnaval beneficia a un sector mucho más amplio que el gobierno, que es el que está alrededor. Comercios, hoteles, el que vende una cosa, el que compra. Pues fíjate que los políticos dicen que el carnaval de Ensenada, haberlo regresado a la zona original, que fue una propuesta que hizo Ernesto Rufo cuando había la intención de moverlo del área y demás, le dio a él el triunfo de la municipalidad de Ensenada, porque es una fiesta popular. Así es. Eso es lo que no hay que olvidar. Es el único evento en el que están las puertas abiertas para que todo mundo lo disfrute. Ahora sí que no viene a la fiesta el que no quiere. Así es. Pero la fiesta está puesta para que todo el mundo disfrute, goce, etcétera. Entonces, imagínate el valor y el poder que tiene la fiesta para una convocatoria desde el punto de vista de la autoridad. Yo siento que quizás mal asesoraron, ¿verdad?, a nuestras autoridades, porque pues podría haber sido un evento que les podría haber dado más que todo gloria a su labor y a su trabajo dentro de lo que es el evento. Sí, de acuerdo, es cuestión de analizarlo. Ya vieron que hay un sector importante, popular, que se opone a que sea cambiado, a que sea eliminado, y depende del gobierno en turno, porque si el gobierno en turno tiene interés, se hace una fiesta como fue apoyada en el pasado. Pues tenemos aquí ya muchos años viendo los carnavales, y podemos diferenciar entre un buen carnaval y qué está pasando. Sí. Yo tengo 55 años viendo carnaval, y sí ha ido de más a menos. Sí. Desafortunadamente, cuando tenía que ser al revés, porque la población ha crecido, porque el sector popular sigue exigiendo una fiesta, porque es la única fiesta popular, sí. a nivel municipal. Fíjate que en la época del químico Jesús del Palacio La Fontaine y el siguiente presidente municipal, que fue Óscar Sánchez del Palacio, incluso se trabajaron los 365 días del año, había un almacén, se recuperaban los carros alegóricos y se almacenaban, ¿tú te acuerdas? Sí, así es. No que en otros gobiernos, antes y en la actualidad, se termina el desfile, los avientan al yonque y cuando quieres empezar un carnaval tienes que empezar de cero. Que eso es algo que también pues va en demérito de la propia fiesta, porque tienes que invertir absolutamente todo para poder levantar una fiesta de este tipo, ¿no? Y en tiempo récord. Entonces, pues son detalles que se tienen que ver y un comité lo puede ver. Sí, hace falta un espacio para guardar esos carros alegóricos que llevan mucha inversión. Entonces la gente se desanima, pues dice, ¿cómo voy a hacer, a elaborar un carro alegórico que al siguiente día ya se echa a perder? O no hay dónde guardarlo. O nada más me están dando una plataforma que nada más es el chasis. Así es, así es. Así es. Oye, pues
Ha sido muy interesante esta plática, esta charla. Espero que haya sido del interés de todos ustedes y también pues que hayan gozado de las fotografías que hemos podido exhibir a lo largo de esta charla. Te agradezco mucho, Arnulfo, tu participación con nosotros. Bien recibido siempre, porque nos traes información muy importante para que la conozca nuestro auditorio y sobre todo recordemos que este programa se ve pues a nivel regional en varias ciudades de la República Mexicana y en el área de San Diego, y yo creo que a todos les debe de importar y de interesar también la historia de nuestra ciudad y en particular ahora la historia del carnaval. Los invito para que vean mi página que está en web, es cronicasenada.com, y ahí pueden ver el artículo que escribí sobre el carnaval. Y ahí estoy escribiendo sobre otros aspectos de esta ciudad. La página empieza apenas con el año y debo decirles ya tiene más de 3,000 visitantes. Hay interés, porque hay interés también en conocer nuestra región. Y ahí estamos colaborando lo mejor que se puede, dando un espacio como excronista y ahora como consejero, sin lujo, sin sueldo, sino con solo interés de conocer más de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación. Estoy muy contento que me has invitado y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí a tu programa Noches Espectaculares.